Primer martes de mes, son las 9:30 de la mañana y por lo tanto es momento de Flash It. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy tenemos una selección de temas que creemos que es muy interesante y lo dividiremos como de costumbre en una pequeña exposición de 4 temas y a continuación el profesor Peguera nos hará una miscelánea de los temas que hemos dejado sin tratar de manera individual. Bien, ¿cuáles son esos temas? En primer lugar, Jorge Llevat nos hablará del último estado de la patente unitaria del Tribunal Unificado de Patentes. Como veréis, parece que ya se activa. Después, Alberto Agustinoy nos va a hablar sobre los servicios cloud en el sector público a la vista de la acción coordinada del Comité Europeo en materia de protección de datos. A continuación, Jorge Monclús nos hablará sobre el anteproyecto de ley del cine y de la cultura audiovisual. Y por último, Mónica Ferrer nos va a hablar sobre las observaciones del Supervisor Europeo en materia de protección de datos sobre el uso de spyware. A continuación, como decía, el profesor Peguera hará una miscelánea. Así que adelante, por favor, Jorge, con el primer tema. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Efectivamente, como adelantaba nuestro presentador, ¿no, Álvaro? Efectivamente, el tema de la patente unitaria del Tribunal Unificado de Patentes parece que después de todas estas compleja y tortuosa tramitación, ¿no? Que ha sufrido con los recursos ante el Tribunal de Justicia, el tema de los recursos al Tribunal Constitucional alemán, ¿no? 2, y al final, pues el Brexit, que después de todo esto, parece que finalmente sí va a entrar en vigor. De hecho, el motivo de esta pequeña presentación es para informar de algo que es muy, muy, muy importante y que seguramente por el hecho de, primero, de que es un tema de patentes y que ya sabemos que eso no ocupa las portadas de los medios de comunicación. Y también por el hecho de que, como es conocido de todos, ¿no? España no forma parte, pues no ha ocupado aquí, desde luego, el lugar que sí tiene en toda Europa, de todos los que están en nuestro sector, ¿no? Y los que están en el mundo de las patentes y de la propiedad industrial en general, saben que está lleno hoy, mañana, en todos estos meses está lleno de blogs y webinars para hablar de este tema, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que, vamos a ver, el tratado exige para su entrada en vigor la ratificación por 13 de los estados contratantes, entre los cuales han de estar los 3 países que tenían más patentes en el año, creo que era en el 2012. Entonces, inicialmente esos 3 países, como se sabe, ¿no? eran Francia, Alemania y el Reino Unido. El Reino Unido se ha caído, ¿no? Por lo tanto, ese tercer país, en lugar del Reino Unido, ahora es Italia. Y bueno, Alemania no ha ratificado, pero Alemania ha anunciado la ratificación y se hizo un protocolo provisional que permitía una entrada en vigor provisional con el fin de que se pudiese empezar a preparar lo que es la infraestructura del tribunal, porque, o sea, pensar que hay que, entre otras cosas, hay que hacer algo tan importante como seleccionar los jueces, ¿no? Hay que ratificar, porque todavía no está la versión final aprobada, yo creo, de las reglas de procedimiento, los 380 y pico artículos que forman parte del Código Procesal Europeo, ¿no? en materia de patentes. Y bueno, entonces para empezar toda esta tarea, con la ratificación de Austria, que se produjo el día 18 de enero, ha empezado a contar el plazo. Se considera, ya digo, Alemania no lo ha ratificado todavía, es necesario que lo ratifique Alemania para que entre en vigor, pero esta aplicación provisional, Alemania hace un poco como el papel este que llaman del gatekeeper, ¿no? Del portero, porque ratificará en el momento en que la infraestructura esté preparada. Entonces, ¿qué duda cabe que esto es un tema de enorme importancia? Aunque España no forme parte, también para España y también para las empresas españolas. Pensemos que, en primer lugar, para España, porque está claro que un órgano especializado en materia de patentes en toda Europa nos va a condicionar en la interpretación de la normativa de patentes española también. En segundo lugar, para las empresas españolas, porque bueno, todos aquellos que tienen
y que vayan a solicitar patentes europeas, en países que sean parte del tratado van a tener que decidir si las quieren con efecto unitario o sin efecto unitario, ¿no? Y todos aquellos que tienen patentes europeas, pues van a tener que decidir si quieren que estén sujetas, no en España, pero en el resto de países, a la jurisdicción del Tribunal Unificado de Patentes, o durante un periodo transitorio, al menos, inicialmente un periodo transitorio van a convivir el Tribunal Unificado de Materia de Patentes y los tribunales nacionales, pero después no. Entonces, si no has hecho el opt-out durante este periodo transitorio, pues caerás bajo la jurisdicción del Tribunal Unificado. Y también caerás bajo la jurisdicción del Tribunal Unificado de Patentes si alguien, antes de que hayas hecho un opt-out, te pone una acción allí. Bueno, en definitiva, es un tema que nos va a afectar mucho, aunque no seamos parte, pues lamentablemente no podremos intervenir ahí porque no somos abogados los de un Estado contratante, pero bueno, nuestros clientes desde luego sí que se van a ver afectados. Así que nada más, simplemente anunciar esto, decir que si a los 8 meses se les suman los 4, pues dentro de un año, ¿no? Hacia finales del 2023, seguramente esto entrará en funcionamiento. Y con eso, pues vamos a tener que convivir. Nada más. Esto a lo mejor habría que dedicar más sesiones a estudiar ya esto más en profundidad. Pero vamos, por el momento es simplemente para poner a todo el mundo en sobreaviso de esta situación. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Pasando a un tema completamente distinto, yo os quería mencionar una noticia que se produjo el 15 de febrero, y es que en esa fecha el Comité Europeo de Protección de Datos anunció el lanzamiento de la denominada Primera Acción Coordinada conforme al Reglamento General de Protección de Datos. Se trata de una noticia lo suficientemente relevante atendiendo al hecho que es la primera acción que se desarrolla en el denominado marco de aplicación coordinada del Reglamento General de Protección de Datos. Con base en los artículos 57 y 61.1 del reglamento que establecen pues, el principio general de cooperación entre las autoridades de supervisión, pues precisamente lo que se pretende poner en marcha es una estructura dirigida a coordinar las actividades anuales o periódicas de las autoridades de supervisión sobre un tema predefinido y conforme a una metodología común. Es alinear a todas las autoridades precisamente para conseguir un fin común de desarrollo o de investigación. En este caso, tal y como comentaba Álvaro en la presentación, el tema o el ámbito que se ha decidido elegir para dicha acción coordinada es pues precisamente el uso por parte de las autoridades y administraciones públicas de los denominados servicios en cloud, servicios en nube, que por parte de las, insisto, autoridades o administraciones públicas, atendiendo precisamente a la importancia que puede tener pues estos servicios para el normal desarrollo de estas actividades. En esta acción, en la que participa la Agencia Española de Protección de Datos, se pretenden conseguir tres objetivos. En primer lugar, se pretende identificar las mejores prácticas vinculadas al uso de este tipo de servicios. En segundo lugar, y en contraposición, pues lo que se pretende también es detectar posibles deficiencias derivadas de estos usos. Y por último, y quizá como parte más relevante, lo que se pretende es consolidar o realizar unas recomendaciones sobre la contratación y uso de los servicios en nube por parte de las autoridades y administraciones públicas. Como os digo, es una acción en la que por primera vez se pone en marcha este marco de cooperación común, y se prevé que a finales de este año, a finales de 2022, pues de alguna manera culmine este proceso con la emisión del correspondiente informe.
En cualquier caso, hemos querido pues comentároslo pues precisamente dado el hecho de que es el primer paso hacia una articulación cada vez más frecuente de las actuaciones coordinadas de las autoridades de supervisión. Y sin más, le paso la palabra a Jorge Monclús. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Buenos días a todos. Pues hace apenas 15 días el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. El cine constituye pues, una de las acciones más relevantes del plan de impulso al sector audiovisual que se ha denominado, que el Gobierno ha denominado España Hub Audiovisual de Europa. Y entre otras acciones, lo que ha hecho el Gobierno ha sido comprometerse a adaptar el régimen legal de la industria audiovisual a los cambios que ha sufrido este sector, tanto derivados de los nuevos modelos de distribución, de explotación, como de la difusión que se realiza pues, en el marco de la sociedad digital en la que nos encontramos. De hecho, es que la ley del cine actual se aprobó en el año 2007. Y sin duda todos somos conscientes de cómo ha cambiado la forma en la que se crean los contenidos cinematográficos, pero desde luego, lo vemos cada día, así lo hacemos, ¿no? Con la forma en la que consumimos contenidos audiovisuales, ¿no? Con el desarrollo de las nuevas plataformas, la nueva forma de distribución de contenidos, etcétera, ¿no? Y es lo que busca esta ley del cine. El anteproyecto, que se aprobó hace, como decía, 15 días, busca pretende alcanzar 5 principios. El primero de ellos es el apoyo a nivel general a toda la cadena de valor de la industria audiovisual, desde la creación a la explotación al consumidor final. Busca también, en segundo lugar, el respaldo a la independencia y a la libertad creativa y la autonomía de los autores. Busca también la parte creativa, también busca fomentarla. Por otro lado, como os decía, el tercer gran punto de la ley es la adaptación a las nuevas tecnologías, a los nuevos formatos y a los nuevos hábitos de consumo del cine. En cuarto lugar, el proyecto indica que busca también defender la libre competencia en el sector. Y por último, la puesta en valor del patrimonio audiovisual. ¿Y cómo busca materializar estos 5 principios en este anteproyecto? Que insisto, es un anteproyecto que aprobó el Gobierno y que ahora pues, comenzará su tramitación y es posible que sufra algunas modificaciones. Pero principalmente las novedades que incluye el anteproyecto son las siguientes. En primer lugar, amplía el ámbito de aplicación de la norma de la ley del cine, no solo a la actividad cinematográfica, que sigue siendo la principal y que mantiene una principal atención y un principal foco, sino también a el resto de actividades audiovisuales en su conjunto. Y para ello pues, incorpora además pues, nuevos conceptos, además de obra audiovisual. Incluye conceptos como el avance de película cinematográfica, realización novel, definiciones que son relevantes a efectos jurídicos y que aclaran estas cuestiones. Otra de las novedades que incluye el anteproyecto busca eliminar también algunos obstáculos que se han encontrado los productores audiovisuales a la hora de obtener la nacionalidad española de las obras. Por tanto, busca flexibilizar y clarificar algunos de estos requisitos. ¿Qué más? Apuesta también la ley por un sistema de corregulación para la calificación de edades, muy similar al que se utiliza en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual televisiva. Por lo que respecta al patrimonio cinematográfico audiovisual y a su protección, declara o busca declarar como bien de interés cultural la Filmoteca Española, dotándola así de una protección superior. Y luego otro gran punto en el que se centra el anteproyecto son las ayudas a la producción cinematográfica. Y lo que busca es ampliar esa cadena esas ayudas a toda la cadena de valor del cine. Y así pues, se establecerán, en caso de que se apruebe, pues las ayudas tanto a la exhibición como ayudas específicas a la internacionalización, al desarrollo de proyectos, a la digitalización de salas. Y también hay una serie de ayudas específicas de apoyo a salas independientes, a núcleos rurales y también a la conservación del patrimonio.
Y además, respecto a las ayudas a productores independientes, se van a valorar especialmente cuestiones como la producción novel. También se van a incentivar las obras de animación y las coproducciones internacionales. Otro gran punto que también regula con detalle es la protección y el fomento de las personas con discapacidad. Y esto lo hace tanto en el acceso a los contenidos audiovisuales, en el que se van a fijar una serie de requisitos y de obligaciones para cumplir en la difusión de contenidos para personas con discapacidad, sino también a la inclusión en los puestos de trabajo en el sector audiovisual de personas con discapacidad. Y por último, se va a crear el denominado Consejo Estatal de la Cinematografía y de la Cultura Audiovisual, buscando favorecer la comunicación y la colaboración público-privada en el sector que tanto se ha demandado. Se trata, sin duda, de una norma de gran relevancia en el sector audiovisual, que llevamos esperando, los diferentes actores del sector llevan esperando mucho tiempo y que vamos a seguir con mucha atención, desde luego, y que os iremos informando aquí, por supuesto, en nuestro Flashit. Así que ahora dejo el turno a Mónica Ferrer, que nos hablará de las nuevas técnicas, unas nuevas técnicas de spyware y de sus implicaciones en materia de protección de datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y buenos días a todos. Pues yo estoy hoy aquí para hablaros de las observaciones que ha publicado el Supervisor Europeo de Protección de Datos en materia del uso del spyware denominado como moderno y más concretamente sobre el spyware Pegasus. Este spyware es una de las herramientas consideradas como las más poderosas herramientas de hackeo existentes actualmente y permiten a través de la información como el número de teléfono obtener un control absoluto del dispositivo que esté siendo atacado o controlado. El smartphone en cuestión se convierte en un dispositivo de vigilancia 24 horas, dado que permite el acceso a toda la información contenida en dicho dispositivo, permiten también la activación y registro tanto de la cámara como del micrófono del dispositivo y da un acceso a todos los datos de geolocalización de dicho dispositivo. Esta herramienta se considera distinta de las existentes anteriormente, principalmente porque su activación no requiere ningún uso por parte del usuario del dispositivo y porque una vez instalada es de muy difícil detección. En este sentido, el supervisor analiza los abusos que se pueden dar de este tipo de tecnología porque, aunque hasta el momento se ha estado utilizando para la lucha contra actividades terroristas o redes delictivas, también se ha tenido constancia de su uso en contra de periodistas, abogados o miembros de la oposición de un gobierno. Es por ello que el supervisor destaca la importancia de garantizar que dicha tecnología sea utilizada en todo caso de acuerdo con las leyes fundamentales de la Unión Europea, como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Directiva de e-Privacy o la Directiva sobre el uso de protección de datos en procedimientos penales. En este sentido, el supervisor analiza la posibilidad del uso de esta tecnología dentro de la Unión Europea y si bien se empieza el análisis destacando que se desconocen todas las funcionalidades de las que está dotada este spyware, considera que antes de su uso se deben tener en cuenta 3 puntos principales. En primer lugar, la efectividad de la medida que está siendo implementada. En segundo lugar, el objetivo que se está persiguiendo con dicha medida. Y en tercer lugar, la posibilidad del uso de otra medida menos invasiva para conseguir el mismo objetivo. Asimismo, el supervisor también cuestiona la posibilidad del uso de la información obtenida a través de tecnologías como este spyware dentro de procedimientos penales, dado que se podría cuestionar su uso en base al principio del derecho a tutela judicial efectiva o a un juez imparcial. Finalmente, pues, el supervisor, ¿qué nos propone con esta tecnología? Pues, en primer lugar, dados los riesgos y daños que se pueden producir de su uso, recomienda la prohibición del uso de este tipo de spyware. En segundo lugar, y en caso de que se considere que dicha tecnología puede ser utilizada en determinadas circunstancias excepcionales, el supervisor propone una serie de medidas que deben respetarse antes de acordar su uso. Entre ellas, queríamos destacar la medida
encarada a garantizar que los principios de protección de datos sean garantizados en todo caso dentro de la implementación de medidas como esta. En segundo lugar, la implementación de una revisión judicial tanto ex ante como ex post del uso de esta tecnología, y en tercer lugar el rechazo al uso de la seguridad nacional como una base legitimadora extensiva para acordar el uso de ese tipo de tecnologías. En conclusión, vemos que el supervisor muestra una clara preocupación sobre el uso de este spyware y deberemos seguir con atención a cómo sigue este uso. Sin más dilación, doy paso al profesor Peguera, que nos hará un resumen del resto de novedades. Muchas gracias, Mónica. Bueno, y como siempre, muy brevemente, simplemente apuntar algunos desarrollos recientes que pueden ser de interés a distinto nivel. Por una parte, en materia de propiedad intelectual y concretamente en relación con el registro de la propiedad intelectual, se ha puesto en marcha una nueva aplicación informática que permite la solicitud de inscripción de obras y la realización de otros trámites de manera telemática. Ante el registro, ya existían en 2 de los registros territoriales, en Madrid y en Andalucía, la posibilidad de esta tramitación en línea, y ahora con esta nueva herramienta que está disponible en la sede electrónica del Ministerio se puede realizar estas gestiones con el resto de los registros territoriales y también en relación con el registro central de la propiedad intelectual. Y en materia de protección de datos, bueno, estamos muy acostumbrados a las reuniones a través de Zoom y de otras plataformas, muchas de las cuales se graban, y en este contexto la agencia ha dictado una sanción importante de 200.000 euros contra la Federación Española de Fútbol en relación con unas reuniones que se tuvieron por Zoom y que se grabaron, y respecto de las cuales, por lo menos en relación a la segunda de ellas, no hubo una solicitud de consentimiento para la grabación y tampoco había habido una información general de cómo iba a ser el tratamiento de los datos, por tanto, una infracción del artículo 13. Y además, esa segunda sesión grabada fue luego objeto de cesión o algunos fragmentos de audio de esa grabación a medios de comunicación. Por ello, la resolución de la agencia condena a una sanción de 200.000 euros, 100.000 en relación con la infracción del artículo 13 por la falta de información general sobre el tratamiento de los datos, y otros 100.000 por infracción del artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos por la falta de solicitud del consentimiento tanto para la grabación como para la cesión posterior de esos datos. Y también en materia de protección de datos, una sentencia del 15 de febrero en la que, del Tribunal Supremo, en la que se confirma una resolución sancionadora de la agencia, en este caso de 40.000 euros, pero quizás lo relevante y lo que se ha destacado de esta sentencia es que el objeto del recurso era aclarar hasta qué punto las obligaciones de implementar medidas de seguridad pueden entenderse como una obligación de resultado o si deben entenderse como una obligación de medios. Y efectivamente el Tribunal Supremo confirma que se trata de una obligación de medios, por tanto se obliga a tomar las medidas adecuadas conforme al RGPD, pero el hecho, por tanto, de un resultado final, como en este caso de brecha de seguridad, no implica automáticamente y de modo necesario la responsabilidad de la empresa, ya que, como digo, la obligación de adopción de medidas de seguridad no es de resultado, de tal modo que deba impedir necesariamente cualquier posible brecha. De todos modos, en este caso, el tribunal consideró que las medidas adoptadas no estaban a la altura de las exigibles, no respondían al estado de la técnica,
y por tanto considera que hubo infracción de la empresa. Y añade también que el hecho de que fuera la negligencia de una empleada la que en último término desencadenó esa filtración no exime a la empresa de responsabilidad por cuanto existía esa infracción de la falta de adopción de medidas suficientes como obligación de medios. Y para finalizar, en el ámbito de los datos, pero ya de un modo más general, de los datos no personales, de todo ese conjunto de datos que se generan especialmente en la industria y en todos los sectores económicos, como es sabido, la Unión Europea tiene esta estrategia de datos para crear una auténtica economía de datos y un mercado interior de los datos. Ya conocemos el proyecto de reglamento de Data Governance Act, pues a él se ha unido un nuevo proyecto de reglamento que fue dado a conocer o se propuso oficialmente el miércoles de la semana pasada, que es la Data Act. También un nuevo reglamento, es decir, el instrumento legal será un reglamento, y en este caso más centrado en el acceso a datos y en el uso justo y reutilización de esos datos. Por tanto, un nuevo desarrollo normativo que nos va a tener ocupados, desde luego, con esta inflación de propuestas a las que hay que sumar otras en ámbitos relacionados como el paquete Digital Services Act, etcétera, a los que seguiremos prestando atención. Y nada más por mi parte, doy paso para finalizar a Álvaro Burkay. Muchas gracias, Miquel. Efectivamente, inflación de propuestas normativas. Nada, muy brevemente para concluir, porque vamos un pelín excedidos respecto a los 20 minutos que solemos ocupar, 3 mensajes. Recordaros que si queréis un resumen en formato PowerPoint de lo que hemos hablado hoy, nos lo podéis pedir en webinars@4casas.com. También recordaros que los que no podáis esperar hasta la siguiente sesión, podéis seguirnos porque vamos publicando en directo en nuestro blog todas las novedades que vamos encontrando y que creemos que son relevantes, o también lo podéis hacer a través de nuestra aplicación, que es 4 Casas Propiedad Intelectual, tanto en iOS como en Android. Y desde ahí también, por cierto, os podéis apuntar a los eventos que vamos realizando. Y nada, por último, simplemente invitaros y pediros que nos acompañéis en la siguiente sesión de Flashit, que será, como no, el primer martes del siguiente mes, que en este caso es el 5 de abril, a las 9:30. Así que allí nos vemos. Muchas gracias y que paséis un buen mes.